Bien, muchachos, eh, voy a explicarles cómo podemos nosotros utilizar el Excel para resolver un ejercicio en donde tenemos que aplicar un modelo de regresión múltiple. Entonces, tenemos aquí este caso donde se dice que se están estudiando los factores que favorecen el aumento poblacional de cierto tipo de insectos en función de la temperatura y de la humedad. Eh, no lo dice aquí, pero vamos a suponer que la temperatura está estudiada en grados centígrados y la humedad se especifica en porcentaje, en términos de porcentaje. Bien, entonces tenemos aquí que para esto se capturan los datos de 15 poblaciones de ese tipo de insectos a los cuales se les mide factores ambientales como son la temperatura y la humedad. Vamos a considerar que estos dos factores creemos que influyen de manera importante en el aumento de la población de este tipo de insectos. Entonces tenemos que, por ejemplo, en este primer caso, había una población de 156 insectos, la temperatura ambiental era de 15 grados centígrados con una humedad del 70%. Mientras que, por ejemplo, aquí la población de insectos era de 177 con una temperatura de 24 grados centígrados y una humedad de 71%, y así de cada una de estas 15 poblaciones. Bueno, la pregunta aquí es, ¿de qué manera estas dos variables que se les llama independientes en el modelo de regresión múltiple y que aquí se especifican como X1 y X2, de qué manera influyen en el aumento de insectos de estas poblaciones, si es que están influyendo? Bueno, el modelo adecuado para determinar y responder este tipo de preguntas es utilizar precisamente este modelo, que es el de la ecuación de la regresión múltiple, donde y, la variable dependiente, viene siendo igual a beta 0, que viene siendo una constante, más beta 1, que es el coeficiente de determinación correspondiente a la variable x1, más otra constante beta 2, multiplicado también por la variable independiente, y así sucesivamente hasta el número de variables independientes que sean necesarias, más finalmente otro término que se le conoce como el error o residuos, que es la varianza que el modelo no explica, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para resolver, vamos a aplicar una función que conocemos en el Excel, que es la de análisis de datos. Entonces nos vamos aquí a datos, análisis de datos, y esperamos que esta función abra, ¿verdad? Y en este cuadro de diálogo que nos va a aparecer a continuación, vamos a buscar el que se llama regresión, este menú, esta barra, herramienta, y le vamos a dar a aceptar. Y en este cuadro de diálogo que nos aparece, donde dice rango de Y, entrada, vamos a capturar todos los valores, incluyendo el título de la variable dependiente Y. Y en este rango X de entrada, vamos a capturar las dos variables independientes con sus respectivos valores. Y luego vamos a darle un clic aquí donde dice rótulos, ¿sí? Vamos a darle, si queremos, los intervalos de confianza para los cálculos de los coeficientes de la recta de regresión, así también como para los intervalos de la constante o intercepto.
Y aquí esto no lo vamos a dar aquí porque aquí sería obligar al modelo a que considere que la constante es igual a 0, lo cual pues no es el caso aquí, no es algo que nos convenga. Y finalmente vamos a darle un rango de salida aquí mismo, en la página, en E1, y le damos aceptar. Entonces nos despliega estos cuadros que contiene la información para contestar lo que son al menos estas 8 primeras preguntas que vienen aquí, ¿no? La primera pregunta que podemos responder con estas tablas es esta. Bueno, lo primero que tenemos que ver aquí es, primero, si las dos variables independientes están afectando o no realmente a la variable dependiente que es la población del número de insectos. Entonces, tendremos que ver esta tabla donde vienen los coeficientes y viene lo estadístico y la prueba P o la probabilidad que corresponde a cada uno de estos estadísticos. Entonces, aquí es muy importante que comparemos estos valores probabilísticos, lo comparemos contra el valor de 0.05, considerando que estamos fijando o determinando como valor crítico el 95% de confianza. ¿Ok? Entonces, en la cola hacia la derecha nos queda este 0.05 o 5% de confianza. Muy bien, entonces vemos primero que en el caso del intercepto el valor de probabilidad es de 0.09, el cual es mayor que 0.05. Por lo tanto, aquí lo que nos está diciendo simplemente es que la ecuación de la recta de regresión está pasando por el origen. Esta es la información que nos da, lo cual pues no es de mucha utilidad. Es una información simplemente nada más, ¿no? Pero lo importante aquí de este valor del intercepto es que nos sirve de base de cálculo del modelo de la ecuación de regresión múltiple, más que nada, ¿no? Bien, lo que sí es importante es comparar estos valores probabilísticos que vienen aquí asociados a los coeficientes de la recta de x1 y x2. Para x1 vemos que el valor de probabilidad es de 0.0003, el cual es mucho menor que 0.05. Por lo tanto, la conclusión aquí es que efectivamente la temperatura sí está relacionada de manera lineal con la variable dependiente y. Esto quiere decir, en otras palabras, que la temperatura sí tiene o está teniendo un efecto importante sobre el aumento de insectos de esta población. Bien, nos fijamos también que el coeficiente beta 1, este que está aquí, tiene un valor de 1.58, ¿verdad? Y es positivo. Es decir, que a mayor temperatura, pues esto va también a favorecer el aumento de población de insectos, ya que este coeficiente es positivo, ¿no? Por lo cual, pues podemos concluir que a mayor temperatura aumenta también el número de insectos de la población o favorece el aumento de insectos de la población. El otro coeficiente, beta 2, que en este caso es la humedad, vemos que su probabilidad también es muy pequeña, vean, es de 5.32 por 10 a la menos 6, es decir, si este punto lo recorremos 6 veces hacia la izquierda, nos viene quedando 0.000053, el cual pues es un valor también mucho más pequeño que 0.05, por lo cual concluimos que la humedad también está relacionada de manera lineal con la variable Y, es decir, está teniendo un impacto importante también en la variable Y, en el aumento de la población de insectos Y. Nos fijamos también que el coeficiente beta 2 es positivo, tiene un signo positivo y su valor es de 1.54. Por lo que, al igual que en la temperatura 1, podemos señalar
que cuanto mayor la humedad, pues mayor será el número de insectos que haya en esa población, ¿verdad? Entonces, la humedad, el aumento de la humedad favorece también el aumento de insectos en la población. Bien, entonces, en este caso, podemos decir, pues, que las dos variables independientes X1 y X2, dado que sus valores de probabilidad son mucho menores a 0.05, los dos o ambas variables tienen una relación lineal con la variable y además ambas variables pues también favorecen de manera importante el aumento de insectos, es decir, si aumentan estas variables, también aumentará el número de insectos. Entonces, ahora sí, podríamos contestar la primera pregunta, calcular el coeficiente de correlación lineal, que viene siendo este que está aquí, e interpretarlo. Bueno, lo primero que observamos es que el coeficiente de correlación múltiple es positivo y que además es un coeficiente muy alto, muy elevado, está muy próximo al 1, el 0.95, lo cual nos está diciendo pues que sí, efectivamente hay una relación muy fuerte, lineal, entre el aumento de insectos y las variables independientes humedad y temperatura. Luego nos dice la pregunta 2, que calculemos el coeficiente R cuadrado e interpretarlo. En este caso también vemos aquí que el coeficiente R cuadrado tiene un valor de 0.91, el cual también es muy alto, está muy próximo al 1. Y la forma de interpretarlo, podríamos decir, si lo expresamos en términos de porcentaje, que aproximadamente un poco más del 91% de los insectos, o sea, podríamos aquí 91.4, ya redondeando, ¿verdad? 91.4% de la variabilidad de la variable Y está asociada también a la variabilidad de las variables independientes X1 y X2. Entonces, hay vamos a decir, hay un poder de predicción muy fuerte de estas dos variables independientes con respecto a la variable Y. Entonces, ambas variables resultan ser muy buenas para predecir el número de insectos de una población. Esta sería la conclusión de este valor tan alto. Tenemos aquí un valor más pequeño que se le llama la R cuadrada ajustada, que siempre va a ser más pequeño que este y que viene siendo la misma R cuadrada, pero aquí se están considerando los grados de libertad de la ecuación, que en este caso viene siendo 2, que son estos, por lo que pues podemos decir que este es un valor más conservador y bueno, ya será decisión nuestra considerar el de arriba o considerar este de abajo, ¿no? Siempre la recomendación es, sobre todo cuando podemos incurrir en errores importantes, considerar mejor el valor este de la R cuadrada ajustada, ¿no? Bueno, la ecuación de la recta de regresión que nosotros obtuvimos, entonces ya expresándola en la forma de esta ecuación que está aquí, sería igual entonces a esta expresión. Bueno, vamos primero a determinar aquí los coeficientes, ¿verdad? Vamos a decir beta 0, aquí vamos a poner beta 1 y aquí beta 2, porque son dos variables nada más aquí. Y vamos a expresar aquí los valores que obtuvimos, ¿verdad? Para cada uno de estos coeficientes a partir de los resultados. Entonces, beta 0 tiene un valor, vamos a redondear, de 25.71, redondeado hasta el segundo decimal. Aquí la temperatura o el beta 1 tuvo un valor de 1.58, también redondeado, y beta 2 tuvo un valor de 1.54, también redondeado a 2 decimales. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, la ecuación de la recta de regresión va a quedar igual a beta 0
que es este valor que está ahí, más, porque tiene signo positivo esto, sería más este valor beta 1 por una variable que no conocemos, que en este caso sería x1 más lo que sería beta 2, que es esto, coeficiente beta 2, multiplicado también por la variable x2. Y aquí tendríamos nosotros la ecuación de la recta de regresión. Claro, ¿verdad? Aquí este valor es ficticio porque en realidad no, aquí estamos considerando que x1 y x2 tienen un valor de 1, pero en realidad no hemos dado estos valores, no hemos asignado todavía estos valores, ¿no? Los vamos a asignar ahorita más adelante. Y esta sería, en este caso, vamos a empezarlo aquí, sería la ecuación de la recta de regresión, este valor que está aquí. Vamos a quitarle esto, ¿verdad? Para que nos quede en términos, vamos a decir, simplemente, ¿verdad? De lo que nos está quedando aquí, que sería 25.71, y aquí sería 1.58, y aquí sería 1.54. Y así nos quedaría por el momento, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a contestar la pregunta número 4, que dice, interpreta la ecuación de la recta de regresión. Bueno, la interpretación ya es lo que dije ahorita, lo que señalaba ahorita. La cantidad de insectos de las poblaciones va a depender de una constante de 25.71 y más la suma de un coeficiente 1.58 por x1, dependiendo cuál sea la temperatura, más 1.54 por x2, dependiendo cuál sea la humedad, ¿no? Va a depender en gran medida de estas dos variables independientes. Muy bien. Ahora sí, la pregunta 4 dice, interpreta los valores y signos de los coeficientes beta. Bueno, aquí ya les había dicho que como son positivos ambos coeficientes, vean, más 1.58 más 1.54, pues podemos entonces decir que el aumento de la temperatura y el aumento de la humedad también va a favorecer el aumento de la población de insectos y viceversa. Si disminuye la temperatura y disminuye la humedad, pues también va a disminuir el número de insectos de las poblaciones. ¿Ok? Ahora, la otra forma también importante de interpretar estos coeficientes es señalar lo siguiente. Por cada grado centígrado, X1 es temperatura, entonces, por cada grado centígrado que aumente la temperatura, va a haber un aumento de 1.58 insectos en la población. Asimismo, por cada 1%, porque la humedad está dada un porcentaje, por cada 1% que aumenta la humedad, pues también va a haber un aumento de 1.54 insectos. ¿Ok? Esa es la forma de interpretar estos coeficientes. Ahora, la pregunta 5 dice, ¿qué cantidad de insectos se esperaría con una temperatura de 17 grados y una humedad de 18? Bueno, aquí hay, antes de contestar esta pregunta, aquí hay algo importante que considerar. Para poder nosotros predecir el valor de la variable dependiente y, tenemos que considerar primero que los valores de las variables independientes x1 y x2 deben de ser valores que estén comprendidos dentro del rango de sus valores correspondientes. Es decir, el modelo de regresión múltiple solamente va a ser válido para valores que estén comprendidos dentro de la temperatura más pequeña, que en este caso viene siendo 13 grados centígrados,
no puede haber valores o no podríamos hacer predicciones para valores de temperaturas menores a 13 grados centígrados. Y como nivel máximo sería para la temperatura máxima, que aquí serían 28 grados centígrados. Entonces, las temperaturas que podríamos predecir el tamaño de la población tendrían que ser temperaturas que estén entre 13 grados y 28 grados, porque no se vale extrapolar valores. Es decir, no se vale que calculemos valores más pequeños ni más grandes de los que tiene estos datos. Esto es una aclaración importante que hay que hacer aquí, ¿no? Para la predicción de valores. Igual también para la humedad, igual es lo mismo. Solamente podemos usar la ecuación de regresión múltiple para predecir valores que estén comprendidos dentro del rango de del valor más pequeño y el valor más grande de estos que están aquí, ¿no? De la humedad relativa. Aquí tenemos que el valor más pequeño de humedad es de 64 y ese sería nuestro límite inferior para cálculo de valores de humedad. Y el valor más grande que resulta aquí viene siendo este de 88%. Entonces, el cálculo de valores que podemos usar están entre 64 y 88. No podemos usar valores de humedad que estén menores a 64 ni mayores a 88. Aquí tenemos que sujetarnos a este rango de valores que es lo que contienen los datos. Muy bien. Aclarado este punto, observamos que el 17 grados sí está comprendido dentro de este rango y 68% también está comprendido dentro de este rango. Entonces podemos con seguridad pues utilizar ahora sí esta ecuación de la recta de regresión múltiple para poder hacer la predicción. Entonces, la temperatura aquí sería Y igual a 25, bueno, aquí lo vamos a poner sin igual para que nos haga ya la operación, 25.71 por el valor X1, que en este caso sería 17, más, perdón, disculpen, no, este es el valor de la constante, entonces aquí sería más, perdón, 1.58, que es el coeficiente de X1 multiplicado por el valor de X1, que en este caso viene siendo 17, más el coeficiente X2, que viene siendo 1.54, multiplicado por el valor de la humedad que deseamos calcular, que son 68, y ahora sí, entonces aquí nos está diciendo que nosotros con una temperatura de 17 grados y una humedad de 68, esperaríamos, esto si lo redondeáramos al próximo superior, ¿verdad? Sería que esperaríamos encontrar aproximadamente 158 insectos en esa población, ¿no? Con estas características, ¿de acuerdo? Y esa sería la respuesta a la 5. Ahora dice la 6. ¿Cómo afecta la humedad al número de insectos? Bueno, pues ya lo hemos expresado aquí, lo volvemos a repetir. Dijimos que por cada 1% que aumenta la humedad, van a aumentar 1.54 insectos la población. ¿Ok? Claro, esto es fraccionario, ¿no? No es que va a haber 1,5 insectos, ¿no? Pero en cantidades grandes, pues va a atender el aumento en esta proporción de 1.54 insectos cuando aumente la humedad. Y también viceversa cuando la humedad disminuye. ¿Cómo afecta, la pregunta 8, cómo afecta, cuál variable afecta, dice, cómo afecta la temperatura al número de insectos? Igual también, ¿no? Por cada grado centígrado que aumente la temperatura, va a haber un aumento de 1.58 insectos, ¿ok? Y también lo mismo, ¿no? Pues no es que vaya a aumentar exactamente 1.5 insectos, porque eso no es posible, pero estamos simplemente nada más para cálculos matemáticos usando estos valores fraccionarios. La pregunta 8 dice, ¿cuál variable afecta más el aumento de los insectos y por qué? Bueno, aquí no sabemos cuál variable está impactando más,
¿verdad? No lo sabemos en este momento. Necesitaríamos hacer un análisis donde consideremos por separado ambas variables y ver cuál de ellas está teniendo índices de regresión, de correlación y de determinación más altos para poder determinar. Esa sería una manera. La otra manera sería calcular los coeficientes estandarizados, ¿verdad? Pero esto no lo podemos, no lo tiene la fórmula del Excel, no nos hace sus cálculos. Entonces, una forma sencilla de responder a esa pregunta sería irnos aquí, análisis de datos, otra vez, y darle la ecuación Y, pero aquí, donde dice rango de entrada, en vez de capturar las dos variables, empezamos, por ejemplo, nada más capturando X, ¿verdad? Vamos a quitar aquí los niveles de confianza porque en este momento no nos interesa. Y vamos a darle aquí un rango de salida. Bueno, vamos a ponerle aquí el rango de salida en esta parte y vamos a ver cómo se comporta la ecuación independiente x1 cuando hemos eliminado la variable independiente x2, ¿verdad? Y lo que tenemos aquí es que el coeficiente de corrección es 0.69 y hay un 0.48, o sea, un 48.54% que está explicando esta variable sola, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo mismo también, pero en vez de la variable x1, vamos ahora a meter solamente la variable x2, ahí está, y la salida ahora la vamos a poner aquí abajo, en esta parte, para comparar. Ok, disculpen, el rango, perdón, el rango de la captura de la variable me está diciendo que debe ser aquí, allí me quedé un poquito, ok, listo. Y ahora sí, le vamos a aceptar y vemos que, vean aquí, la variable humedad, su coeficiente de determinación y su coeficiente de corrección es mayor al de la variable de temperatura. Entonces, ahora sí podemos contestar la pregunta 8 y decir cuál variable afecta más el aumento de los insectos y por qué. Bueno, afecta más o tiene más impacto la humedad. ¿Por qué? Porque hay un mayor porcentaje de la variable, del cambio de la variable Y que está asociado con la variable independiente, en este caso con la humedad, que ocurre con la variable x1, vean, la r cuadrada es mucho más pequeña que este valor. Entonces, aquí estamos viendo que es más importante, que está teniendo más peso la humedad, ¿no? Sin embargo, ambas variables, ya cuando nosotros las consideramos las dos, pues nos aumenta muchísimo el coeficiente r cuadrado y nos aumenta muchísimo el coeficiente r. Por eso es aquí estamos viendo también que sí es importante considerar a ambas variables en el modelo de la ecuación de regresión múltiple, ¿no? Bueno, y finalmente, estas otras varias preguntas ya se refieren a los supuestos, eso lo vamos a ver en otro video que voy a subir. Nada más hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que este cuadro de análisis de varianza nos da un valor probabilístico que es de 4.05 por 10 a la menos 7, que es un valor mucho más pequeño que 0.05. Lo que nos dice, en resumen, esta tabla de análisis de varianza es que definitivamente sí hay una relación lineal de estas dos variables con respecto a la variable dependiente, ¿no? Y otra cosa importante también que podemos ver en esta tabla de análisis de varianza es que este valor que está aquí representa la suma de cuadrados de la regresión, que es la varianza que el modelo está explicando,
Esto que está aquí representa la suma de cuadrados del error, que es la varianza que el modelo no está explicando, no logra explicar. Y esto que está aquí es la suma de cuadrados totales, que viene siendo el total de la varianza del modelo, ¿no? Esto que está aquí es los cuadrados medios de la regresión, que viene siendo la misma varianza que el modelo está explicando, pero ahora dividida entre su grado de libertad. Y esto representa entonces la cantidad final de varianza que el modelo está explicando, ya considerando los grados de libertad. Y esta sería la varianza final que el modelo no está explicando, ya considerando también los grados de libertad del error, que viene siendo 12, ¿no? Aquí también es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que una regla práctica empírica que yo tengo es que este valor al menos debe ser más grande, mucho más grande que este, ¿no? Inclusive yo me atrevo a decirles que al menos unas 10 veces este valor debe ser más grande que este, considerando que un buen modelo de regresión es aquel que logra explicar mucho más varianzas del que no logra explicar, ¿de acuerdo? Este valor f de Fisher viene resultando de dividir los cuadrados medios de la regresión entre los cuadrados medios del error, ¿no? La varianza que explica el modelo, que viene siendo los cuadrados medios de la regresión, y que vienen de aquí, ya les dije, de la suma de cuadrados de la regresión. Esta varianza que explica el modelo no viene siendo otra cosa más que las diferencias que hay entre la Y predicha, o sea, la Y que se obtiene a partir de la recta de regresión, menos la Y media, o sea, el promedio de los valores de Y, elevadas estas diferencias al cuadrado. Y esto nos da 1825 insectos al cuadrado, que eso sería, ¿verdad?, la interpretación de esto, porque la varianza siempre es cuadrática. Y la varianza que el modelo nos explica, que es la del error, no viene diciendo otra cosa más que los valores observados, o sea, estos valores de las variables independientes, menos los valores predichos, menos la Y predicha, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa diferencia entre los observados y los predichos viene siendo la varianza que el modelo no explica. Y la suma de cuadrados totales, que es la varianza total del modelo, se determina restando a cada valor observado, restándole la media o el promedio de las Y. Y eso nos da la varianza total del modelo. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un muy buen modelo de regresión. Esto sería, muchachos, la manera correcta de interpretar estos datos y de hacerlos en el Excel, ¿verdad? En la próxima sesión video vamos a ver la cuestión de los análisis de los supuestos del modelo. Por mi parte, esto es todo. Espero que haya quedado bien explicado todo estos cuadros, estos valores que vienen aquí. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hasta la próxima, muchachos. Bye.